Compañeras, compañeros, vamos a comenzar. Primero les quiero conocer porque ustedes no vinieron el día de ayer, o no les vi el día de ayer. Por favor. Buenas noches con todos, estimada docente. Mi nombre es Franklin Camino, yo soy sociólogo de profesión y bueno, esperando aprender como ya lo he estado haciendo con mis anteriores docentes. Sé que va a ser de esa manera, esperando que sirva lo mejor siempre con nosotros. Gracias, Franklin. Ya, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Sandra Chalán, también de profesión soy socióloga. Y bueno, yo tengo muchas expectativas acerca de esta maestría, sobre todo poder aprender y poder generar un impacto mediante proyectos con estos grupos que nosotros ahora estamos estudiando. Es un gusto estar aquí. Gracias, Sandra. Sandra, Jenny, Daisy, italiano, ¿cierto? Ya. ¿A quién tenemos virtualmente? Chile, a Vanessa, a Josué, Manu, José Antonio y Daisy. Ok. Bueno, vamos a empezar. El día de ayer vimos los enfoques de intervención social, vimos distintos modelos de intervención social, vimos modelos clásicos, vimos modelos contemporáneos. ¿Quién me recuerda qué modelos clásicos vimos? ¿Perdón? Sí, y el preventivo, que es una transición entre clásico y contemporáneo. Modelos contemporáneos. El de empoderamiento, el de intervención social. No lo vemos todavía. Los derechos humanos. El de derechos humanos. Ya. Gracias, compañeras. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver el último que nos falta, que sería la intervención social participativa como modelo de intervención. Entonces, la intervención social participativa procura incluir a la comunidad, a los sujetos y colectivos que participarían del proceso de intervención en todas las instancias, desde la determinación de las problemáticas hasta el diseño de las estrategias de intervención, pasando por los procesos de implementación y, por supuesto, la definición de cuáles serían los resultados esperados. Sí, la idea. Gracias. La idea en este modelo es que la participación no es un medio para el proceso de intervención, es un fin en sí mismo, porque busca, entre otras cosas, potenciar la capacidad de agencia de los individuos y de los colectivos, porque procura que tomen control de sus propios procesos de cambio y transformación. Entonces, en este caso, la participación no solo tiene un rol, digamos, funcional, sino que es algo que se busca en el marco del proceso de fortalecimiento de esa comunidad. ¿Sí? En general, la intervención social participativa sí puede tratar lo inmediato, puede hacerlo, pero en general le interesan los procesos más a largo plazo, ¿sí? Le interesan problemáticas que tengan, digamos, que a través de un proceso de intervención generen resultados transformadores para esas comunidades. Aquí hay una cita que saqué de un texto que les voy a subir como lectura complementaria, simplemente para que sigan haciendo su biblioteca sobre el tema, de Flora Barca en Costa Rica, que nos habla mucho, digamos, ella estudia los procesos de intervención social participativa y ella nos dice, si promovemos la participación, fortalecemos las posibilidades de transformación, tanto a nivel individual como colectivo. La participación, los procesos de intervención atravesados o marcados por la participación piensan que la intervención puede tener efectivamente un rol transformador. O sea, ese es el objetivo. Y digamos, ¿en qué sentido se puede producir o se puede desarrollar esta participación? Bueno, la intención es que aluda al menos a idealmente a las dimensiones del ser,
del tener y el estar, ¿no es cierto? La participación procura atender o acercarse a las personas desde un enfoque integral para que, digamos, ofreciendo procesos que puedan permitir el fortalecimiento de capacidades, el ser, pero que también ese fortalecimiento de capacidades apoye la sostenibilidad de la persona o la comunidad, el tener, y que eso garantice ciertas condiciones mínimas vitales para seguir desarrollándose en su territorio, el estar, ¿sí? Entonces, la idea es que estos procesos de participación efectivamente consideren a las personas como seres multidimensionales y por lo tanto atiendan a esas dimensiones del ser, del tener y el estar desde la perspectiva del proceso de intervención. La intervención social participativa tiene una serie de principios, todos los modelos tienen sus características. En este caso, el involucramiento activo es probablemente el principio más relevante, ¿no es cierto? En la intervención, este modelo de intervención busca el involucramiento de los sujetos y colectivos en todas las instancias de diseño, implementación, evaluación de el proceso de intervención. Si es que hay un involucramiento, por consiguiente hay un proceso de diálogo, ¿sí? Hay una instancia de enriquecimiento y aprendizaje mutuo entre las y los facilitadores o las y los profesionales que están realizando la intervención y los miembros de la comunidad, porque hay un proceso, si se quiere, de co-creación del conocimiento, codefinición de la ruta a seguir. O sea, en realidad es un proceso que es muy articulado, o se espera, se pretende que sea un proceso muy articulado. Tiene que haber un acercamiento ético a estos procesos. Nosotros vamos a ahondar en la ética en un ratito, pero este modelo de intervención requiere de una fibra ética importante, de principios, de valores que fomenten el respeto mutuo, pero también la corresponsabilidad. Este es un proceso que se está llevando adelante entre la comunidad y... ¿Estamos bien? Bueno. Si es que los compañeros de virtual no nos ven, nos avisan. Mientras tanto, seguimos. Este es un proceso que se está llevando adelante entre la comunidad y lo que sea el organismo, la agencia, la instancia gubernamental, la ONG, los sujetos o colectivos que están realizando la intervención. Y por lo tanto, eso quiere decir que hay una responsabilidad mutua respecto del desarrollo del proceso y sus resultados. ¿Qué es lo que busca este modelo? Al ser un modelo que está pensado efectivamente en cambios al mediano y largo plazo que mejoren las condiciones vitales de sujetos y de colectivos y comunidades, busca efectivamente que haya una transformación, ¿sí? Y que esta transformación se entienda a nivel personal, o más bien se traduzca, se concrete a nivel personal, pero también a nivel social, ¿sí? De los distintos sujetos que hayan participado en este proceso colaborativo de corresponsabilidad, de intervención a través de este modelo, que esos sujetos tengan la posibilidad de obtener algún resultado que transforme en cierta medida al sujeto en sí, pero también al colectivo, a la comunidad de la cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, el proceso de transformación idealmente es individual y es social. A nivel individual, ¿cómo se puede dar? Bueno, puede ser a través del fortalecimiento de capacidades, que habíamos visto ayer también en otro enfoque,
el desarrollo de habilidades blandas. Ahí tenemos un ejemplo, autoconfianza, pertenencia a la comunidad, pero puede ser de otro tipo. Pero además la transformación social sí espera generar otro tipo de cambios, a lo mejor más participación o más diálogo entre la comunidad y el gobierno autónomo descentralizado del territorio, para que pueda haber una relación más armónica, mejores relaciones con las instituciones, a lo mejor la construcción de una política específica que permita la protección del territorio de esa comunidad, a lo mejor el establecimiento de prácticas institucionales adecuadas que permitan una relación dialógica con la comunidad. Pensemos en un proceso de intervención, por ejemplo, en territorio y con comunidades indígenas, cuando hay comunidades indígenas y también hay agentes externos. Uno de los limitantes suele o puede ser la lengua. Una práctica institucional podría ser que haya un mediador lingüístico. Entonces, estos procesos de intervención, además de generar un resultado personal, deberían generar un resultado que tenga cierto impacto a nivel social, ¿sí? Que beneficie de algún modo a la comunidad que está participando en el proceso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Una pregunta, este modelo de aquí lo que hace recién es abarcar, pienso, ¿no? Que es como que abarca todo lo de los otros modelos y es como que va mejorando y va viendo lo que los otros modelos no tienen, y esto lo que trata de hacer es justamente eso, para hacer, como decía hace un momento, que es de manera integral, trata de abordar todo y va corrigiendo como que un poco los errores de los otros, o no necesariamente. Sí, no sé si es tanto los errores. Nosotros, por la dinámica de la clase, no hemos visto la progresión histórica de aparecimiento de estos modelos, pero normalmente cada uno ha respondido a su momento histórico y siguen asomando un poco basándose en lo que se ha hecho y entendiendo cuáles son los elementos que se pueden mejorar o complementar. Sin embargo, los otros modelos están ahí. Ayer veíamos cuál es el modelo que utilizaríamos si es que hay una erupción del Cotopaxi y estamos en Quito. El asistencialista, porque necesitamos una respuesta inmediata ahorita. Entonces, digamos, los otros modelos existen, tienen sus funciones, y además tenemos cierta capacidad o condición de utilizarlos dependiendo del rol que estemos desempeñando. No es lo mismo realizar una intervención desde un espacio pequeño, una ONG o un trabajo de titulación que estamos desarrollando nosotros a nivel independiente que hacerlo desde un organismo internacional o gubernamental. Dependiendo del objetivo y del rol que estemos desempeñando, también puede ser aplicable uno u otro modelo. Pero este sí considero que es como de los más empáticos, de los que más piensan en que los procesos de intervención no deberían ser verticales, debería ser un proceso efectivamente de construcción colaborativa, porque todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que aprender. Si funciona siempre en la vida. Me parece que en ese sentido sí es como... Gracias. ¿Qué tal, José? ¿Alguien más? Lo que yo le entendí era más o menos que se ajusta los modelos de acuerdo a las necesidades de las personas que están participando. No sé. En este modelo, No, los modelos, o sea, así como decía usted, la erupción del volcán, necesitamos el existencialista, o sea, todos la adopción del modelo es absolutamente contextual. contextual. Sí, la Ya. adopción del modelo es contextual, porque depende siempre de en dónde estoy trabajando, cuál es la problemática a la que Ya. quiero referirme, cuáles son los recursos que tengo, cuáles son las condiciones y capacidades que tengo respecto de esos recursos. Ya. Entonces, la adopción del modelo es contextual. Lo que nosotros estamos viendo es un abanico de modelos que les permitan o que nos permitan tener herramientas para tomar decisiones. Sobre todo porque entiendo que ustedes van a tener que desarrollar un proceso de intervención para acabar esta maestría, ¿no es cierto? Sí. Pues lo que estamos viendo son herramientas que nos permitan entender qué quiere decir, cómo le vamos a dar forma a ese proceso de intervención a través de la adopción de un modelo, ok, pero también de métodos y técnicas que contenidas en un modelo o varios, porque también puede ser que haya
un diseño conjunto, ¿sí? Que tome estrategias de un modelo y de otro, que con esas técnicas y herramientas yo pueda efectivamente atender a la problemática que me estoy planteando. Es el momento en el que nosotros nos planteamos, a ver, tenemos un tema o nos planteamos un tema para trabajarlo, puede utilizarse los diferentes modelos. O sea, Sí, sin embargo, hay instituciones que trabajan mucho con uno. Por ejemplo, el que acabamos de ver, hay varios organismos internacionales que lo tienen como su modelo prioritario, salvo en situaciones de crisis en donde acuden a las especialistas. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo sí. ¿Cuál se les ocurre, igual que hicimos ayer una lluvia de ideas, que puede ser un ejemplo de implementación de este modelo que ustedes conozcan, sea o no sea acá en el país, y si es que las personas que están virtualmente nos quieren ayudar, también nos avisan? las asambleas participativas tal vez que se da en cada barrio y ahí para esas necesidades llevarles a los datos, no sé, podría ser eso. Ok, pero ahí estaríamos en la fase de diagnóstico de la intervención, si es que fuese así. Es un proceso de participación, efectivamente, pero estaríamos en una fase de diagnóstico. Ya. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Yo creo. ¿No? Me está bien el mismo. Yo sí. Ah, de intervención social participativa. Y lleva a las comunidades como que se generar como luchas de acuerdo a los recursos propios de los, digamos, de los territorios o alguna cuestión relacionada con la educación, por ejemplo, ver a la educación como un método para liberarse tanto a nivel individual como a nivel de las comunidades, donde iba dirigido este proceso de pronto. Pero no estoy completamente segura si hay como un involucramiento activo como de todos los, digamos, los participantes o los miembros de esta comunidad. Sí, o sea, sí, como una corriente de pensamiento y de acción, una corriente de pensamiento y de acción que alimentó todos estos procesos participativos, igual que el acercamiento pedagógico de Paulo Freire, sí. Pero, ¿cómo vamos aterrizando eso en intervenciones que, digamos, de las cuales podemos dar cuenta? Porque la teología de la liberación aludió a muchos frentes. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aterrizamos eso en un proceso de intervención que ustedes conozcan, un plan, proyecto, programa que se les ocurra. Bueno, yo conozco el del proyecto Nero, que suponen que eran comunidades que se unieron, digamos, para generar un proyecto de agua. Entonces son comunidades a lo largo de San Centuri, y son comunidades que nacieron digamos, desde la raíz religiosa, porque fue digamos, el padre de Turi que les llevó a las comunidades como a generar un proceso de entender por qué es necesario el recurso del agua, por qué hay que proteger, por qué hay que organizarse de alguna forma para proteger este recurso y generar como acciones individuales en pos de algo común, que sea de hecho el agua. Entonces de pronto podría ser
como tal una aplicación. Sí, podría ser. A mí se me ocurre un ejemplo chiquito. Digamos, se me ocurren organismos grandes que hacen proyectos grandes con este modelo, pero se me ocurre un proyecto chiquito, bien lindo, que además me parece que podría ser, que es un referente para quienes estamos en distintos entornos académicos y que queremos hacer procesos de intervención social participativa sin tener una cantidad enorme de recursos. En la Universidad de las Artes, un grupo de investigación, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, del que participa Lucho Páez o Luis Páez, profesor del área de transversales, diseñó la creación, hizo un proceso de vinculación para trabajar con una comunidad afrodescendiente en Guayaquil. Y en esta comunidad habían varias condiciones que en los procesos de juntarse con la gente empezaron a determinar como problemáticas, pero una de ellas era que los chicos pasaban mucho tiempo haciendo cosas, chicos, me refiero a niños, niñas y adolescentes, pasaban mucho tiempo haciendo cosas que a las personas de la comunidad no les parecían ideales cuando tenían dispositivos, esto incluía estar en los teléfonos, y decidieron juntarse y crear una biblioteca comunitaria, porque no tenían acceso a libros, quedaban en una isla lejos del centro de Guayaquil, no tenían acceso a material bibliográfico y para hacer deberes, tareas y tal, no había ningún lugar, digamos, que sirviera como un espacio de referencia. Lo que él hizo fue organizar simplemente una donación de libros entre sus amigos, colegas, consiguió luego, diseñaron un proyecto, la necesidad fue determinada por la comunidad, sí se tomó en cuenta, y ahí ya hablaremos de esto un ratito, sí se tomó en cuenta el criterio de los niños, niñas y adolescentes. Creo en este proyecto en particular que participaron más las personas adultas, madres y padres, abuelos, tíos, lo que fuese. Se hizo un proceso e implementaron una pequeña biblioteca. Postularon a un proyecto grande que tiene el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación IPSI, que es el Teatro del Barrio, para procesos culturales. Esta biblioteca chiquita hecha con donaciones recabadas, la mantuvieron durante 1 o 2 años y al tercer año ganaron los $5,000 que les da el Teatro del Barrio, que se llama Teatro del Barrio, se llama, pero en realidad es para cualquier tipo de intervención artística en entorno comunitario. Y lograron implementar plenamente una biblioteca comunitaria con material que además en su momento ya llamaba más la atención, no eran solo los libros, digamos, donados, que no había ningún criterio, no había mayor criterio detrás, lograban llamar la atención de los chicos. Y se empezó un proceso de mediación lectora, porque una cosa es tener el material y otra cosa es poder utilizarlo en el marco de un proyecto de vinculación de la Universidad de las Artes. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Llegar a trabajar con la comunidad por un tema enteramente distinto. Sin embargo, hicieron un proceso dialógico, digamos, de construcción colectiva desde la idea. ¿Qué es lo que le serviría a esta comunidad que nosotros podemos hacer porque tenemos esas condiciones? Le serviría esto. Determinaron una problemática, los chicos están dedicando su tiempo a ABCHD, encontraron una forma de enfrentar esa problemática con los recursos que tuvieran. Si están en la universidad, hay gente que tiene libros, a veces desocupa esos libros. Mantuvieron y sostuvieron, más bien, establecieron este espacio con esas donaciones iniciales y luego consiguieron el apoyo de la OEI y del IFSI, y la biblioteca comunitaria es, digamos, uno de los proyectos más bonitos que han hecho o que han surgido en el marco de los procesos de vinculación. Me estoy acordando que Luchito Páez o Luis Páez es el compañero con el que trabajaríamos en Guayaquil en el proyecto que presentamos. Es él. Entonces, estos procesos de intervención social participativa efectivamente procuran transversalizar esa construcción dialógica. No es que yo llego de fuera y digo, bueno, a ustedes les falta todo esto y yo tengo la solución. Que a veces no sé, casi no sé claramente qué les falta o qué necesitan o en qué puedo ayudar,
y no necesariamente tengo la solución, ¿sí? Entonces, un proceso de construcción conjunta, pero que también implica una corresponsabilidad. Ok, la una parte va y busca los libros o busca la donación de tal cosa para establecer la biblioteca. ¿Quién tiene que mantener la biblioteca? ¿Quién tiene que abrirla para que lleguen los chicos a leer? O sea, aquí hay un proceso efectivamente de corresponsabilidad. Sí, ese sería un ejemplo. ¿Alguien? Yo estaba pensando, nosotros, bueno, hay un proyecto que se está llevando a cabo en la prefectura. Ellos tienen una conexión con ANUR y de esta manera, pues, hay un grupo de personas que necesita este apoyo enfocándonos más al tema del emprendimiento. Entonces, la intención ha sido socializar los servicios que le puede ofrecer la prefectura, ¿no? Y de esa manera, pues, podemos articular. Y se ha dado ya la articulación para el tema del emprendimiento, primero el tema de capacitación, formación, y segundo, el involucramiento en las ferias. La prefectura tiene unas ferias que son itinerantes, son funcionales de sábados y domingos, y en estas ferias ellos se han ido involucrando. Entonces ya tienen un espacio y obviamente por este lado de la corresponsabilidad, también nos han brindado apoyo en tema de recursos porque están con una idea de implementar un espacio para los emprendedores en donde también estarían estas personas involucradas y a su vez la prefectura les ha estado posibilitando la intervención en varios espacios, ya sea de capacitación, como también el tema de ferias, que ellos están ahí interviniendo. Entonces, esto sería ya intervención social participativa. Podría ser, o sea, entiendo que tú conoces el proyecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, podría ser si es que el proceso participativo es transversal. Si no, tal vez es fortalecimiento de capacidades. ¿Qué quiere decir transversal? Que no es que llega ACNUR o la prefectura a decir usted necesita apoyo en emprendimiento. Es que con la comunidad se determina, se empieza a lanzar ideas, se hace un proceso colaborativo y se determina cuáles son las problemáticas de las que surgen los requerimientos y necesidades para a partir de eso diseñar el proceso de intervención. Entonces, si es que, digamos, el proceso participativo se caracteriza por involucrar a la comunidad en todas las instancias. Los procesos de fortalecimiento, las intervenciones pensadas en el fortalecimiento de capacidades, tienen otra tónica, igual hay una instancia de participación, pero no necesariamente al nivel que la intervención social participativa. Entonces, depende, claro, ahí más bien te lo dejo a ti, sí podría ser, pero depende mucho de cómo esté pensada y articulada la participación en ese proyecto. ¿Alguien más? No. Yo Josué. hablaba mucho de proyectos de trabajo, y no estaba en esta etapa, pero si bien es un proyecto de investigación, se hizo una etapa como de intervención de alguna forma para hacer la co-creación de un menú, le llaman, menú de prescripción social basado en la naturaleza. Entonces hicieron talleres y le llaman un menú co-creado porque en estos talleres con los adultos mayores veían las actividades que pueden hacer los adultos mayores en la naturaleza o en la ciudad en general. Entonces hicieron varios talleres en todas las instituciones y hacían mesas de trabajo con ellos y así, digamos, fue muy participativo la co-creación según las actividades, la mayoría decían, y se creó el menú que ahora en otra etapa utilizamos justamente para ver las actividades que ellos quieren hacer. Sí. Gracias, Josué. Entonces tenemos una instancia participativa que podría ser de intervención social participativa vinculada en un proyecto de investigación, ¿cierto? Yo había hecho mi trabajo de titulación en Sinchihuarmi, que es una asociación de mujeres indígenas en la parte de la Amazonía. Y ellas lo que habían hecho, en primera instancia, ellas
habían querido generar un emprendimiento social a partir de un espacio que ellos tenían y querían adecuarlo de alguna manera para un tema turístico. Ellas se dedicaban a lo que es coser ropa tradicional y querían eso, tratar de vincular con el espacio que tenían para ahí también vender sus productos y bueno, que también se aproveche el espacio para un tema turístico. Y de esta manera habían tenido contacto con una fundación, con una organización no gubernamental de España. Ellos de alguna manera se reunieron con ellos, tuvieron varias reuniones, sesiones en donde ellos estaban dispuestos a dar el capital necesario para que se empiece ya con las primeras etapas del emprendimiento. Y de lo que nos comentaban a nosotros, constantemente estaban interactuando con ellos para que se puedan realizar todos los procesos necesarios, con todo el apoyo tanto de la ONG como del grupo de mujeres, porque era un grupo de mujeres que estaban realizando el emprendimiento social. Entonces, no sé si es que eso también calzaría dentro del tema de intervención social participativa, porque, como digo, las ONGs estaban constantemente apoyando no solo con recursos económicos, también realizaban capacitaciones, a veces realizaban lo que es intervenciones en el sentido de donaciones, por ejemplo, con ropa, con demás insumos que se necesitaban. Y ellas también estaban constantemente aprendiendo, capacitándose, dando su opinión, su voz, su voto ya como asociación, porque incluso posteriormente ellos ya tuvieron ya la oportunidad de legalizarse y ahora son un emprendimiento social bastante conocido, que es allá en Misahuayi. Entonces, no sé si es que eso tal vez calzaría dentro del tema de intervención social participativa. Suena que muy probablemente sí. O sea, si es que han estado vinculadas en todas las instancias del proceso, si es que la determinación de necesidades, la voluntad era de ellas. Nosotros tenemos Claro. este espacio, nosotros queremos hacer este proceso de emprendimiento turístico porque nosotras, si es que, digamos, la determinación de la problemática, la definición de las necesidades era de ellas, yo pensaría pensar que sí, sobre todo si es que partió desde allí y se implementó siempre en un proceso dialógico. Y la responsabilidad de sostener el espacio sigue siendo de ellas. Exacto, sí, Sí. de hecho sí, porque actualmente ellas son ya quienes están gestionando incluso también con otras instancias del gobierno municipal de allá, por ejemplo, con la misma prefectura, con las mismas ONGs que todavía le están apoyando, entonces prácticamente ellas están ya hecho cargo de todo el proceso. En un inicio recibían, como digo, la, 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 la asesoría y todo lo que tiene que ver con el apoyo de ellos para generar el proyecto que surgió a partir de una necesidad de ellas. Ellas estaban ya en una condición bastante vulnerable, necesitaban intervención, entonces ellas se empoderaron y pudieron conseguir lo que ahora ya es un emprendimiento social, como digo, bastante conocido en ese sector, en Misahuayi. Y sostenible. Exacto, sí, Digamos, de hecho con un sí. impacto, con un proceso transformador a nivel individual, pero también social, colectivo, sostenido en el tiempo. Suena a que sí. De nuevo, tú conoces bien la trayectoria, Sí. porque yo, pero suena a que sí. No. Seguimos. Hay distintos modelos de intervención. Nosotros hemos visto varios de ellos tienen instancias de participación, algunos aluden a lo inmediato, otros buscan resultados más a largo plazo. La mayoría de ellos buscan aludir a problemáticas complejas, pero de estos modelos, los que buscan, digamos, los que tienen una intención de generar una transformación a largo plazo, de sostenerse en el tiempo, los que al mediano largo plazo son más efectivos y eficientes, generalmente tienen estas características. Por un lado, la multidimensionalidad, no estamos aludiendo solo a una dimensión social, económica, cultural, lo que fuese, sino a varias de ellas, o por el contrario, si es que pensamos en la multidimensionalidad de otra manera, no solo aludimos a lo personal, sino a lo familiar, comunitario, institucional, etc. Entonces, la multidimensionalidad suele ser una característica de un modelo de intervención social que tenga una intención efectivamente transformadora, es decir, de cambio sostenido. La segunda, y esta sí,
de todos y para todos, los modelos de intervención social son contextuales, absolutamente contextuales. Aluden al contexto específico en términos geográficos, en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales. No es lo mismo realizar un proceso de intervención para atender una problemática de embarazo adolescente aquí que en Timbuktu, en Australia. No es lo mismo hacerlo en un centro urbano, en la ciudad de Cuenca, que hacerlo en la Amazonía, en un espacio rural. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, son absolutamente contextuales. En general, los modelos de intervención transformadores, los que tienen la intención de, digamos, de que perdure su efecto, son flexibles, porque tienen que ajustarse a las condiciones cambiantes o necesidades cambiantes de las comunidades y de las personas. La flexibilidad es un punto importante. En general son modelos participativos, porque rara vez un agente externo tiene efectivamente la receta de este es su problema y yo le traigo la solución. En general son procesos, son modelos participativos. Son modelos sostenibles o se busca que sean modelos sostenibles, es decir, que los cambios que generen sean duraderos y tienen la posibilidad de incorporar nuevas herramientas, métodos, enfoques desde una perspectiva innovadora. Entonces, el ejemplo que yo les ponía de la biblioteca, aunque este grupo de investigación llegó allá con un proyecto de vinculación pensando totalmente en otra cosa, el tener la apertura de escuchar las necesidades de la comunidad y plantear algo que dentro de ese espacio era un acercamiento innovador al uso efectivo del tiempo por parte de los niños, niñas y adolescentes, es una característica, digamos, y es una necesidad en los procesos de acercamiento a comunidad. Y finalmente, en general promueven justicia social. En términos de procurar atender a las personas más vulnerables en situación de necesidad, afectadas por distintas condiciones de exclusión y fortalecer dentro de estas personas, individuos o colectivos, su capacidad de participación social. ¿Sí? Varios de los modelos que hemos visto tienen varias de estas condiciones. Hemos visto la multidimensionalidad en el modelo sistémico, lo vimos, la vimos, aunque no la vimos nosotros como una característica fundamental, puede funcionar en el fortalecimiento de capacidades. Definitivamente en el de intervención social participativa. La contextualización en general es característica de todos los modelos, la flexibilidad, no del todo, los modelos más inmediatos, el asistencialista o el remedialista, no necesariamente son modelos muy flexibles. La participación en cierta medida está presente en la mayoría de modelos, en unos más que en otros. La sostenibilidad es, digamos, está más presente en ciertos modelos, los modelos más contemporáneos. El modelo asistencialista no se caracteriza, como vimos ayer, por la sostenibilidad. Entonces, depende mucho del modelo que nosotros estamos implementando, pero sí la intención es que sea un ejercicio transformador, es decir, que lo que sea que nosotros hagamos como proceso de intervención tenga efectos a largo plazo en esa comunidad y tenga efectos además positivos a largo plazo en esa comunidad. Entonces, estas son las características que deberíamos o podríamos pensar para la elección del modelo. Y ahora viene su primer trabajo en clase. Entonces, ¿cuántas personas tenemos virtualmente? 6 personas.
Pídales, Ana. 5. A los compañeros y las compañeras que están virtualmente, por favor, alcen la manito para que, ¿usted cómo se llama? Para que Juan José nos diga, alcen la manito como prueba de vida, para que Juan José nos diga que sí están participando de la clase. No, no podemos cambiar, pero sí. 1, 2, 3. Ok, tenemos 4 personas. Y tenemos 7 personas acá. 11. Yo tengo aquí 6. Gracias, Carolei, Daisy, José Antonio. No sé si es que... Manuelito, bueno, Manuelito, si usted quiere, está muy bien. Shirley, que no sé si estará con la manita alzada porque no se le ve. Ah, no, creo que no. Ah, sí. No, no se ve. Si están con la manita alzada. Oh, Yo sí tengo la mano levantada. no lo dudo ni por un segundo, Shirley. Ya, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es, pueden trabajar en parejas o en grupos hasta de 3 personas. Les voy a dar un caso y un literal para que ustedes hagan simplemente una definición de cuál sería para ese caso y para lo que sea que estamos buscando un modelo de intervención deseable. A las personas que han venido a esta clase por primera vez, mi sugerencia amistosa es si no vinieron ayer, que no trabajen juntos, que trabajen con alguien que sí vino ayer. Organícense como ustedes quieran. De nuevo, puede ser en parejas o en grupos de hasta 3 personas. Y en cuanto estén organizados, me avisan. Sí, no se falta, ese grupo tiene comida. ¿Estamos? Sí. Ok, Josué y Talía, Tania y Franklin, Vanessa. Vanessa, alzaste la mano, cuéntanos. Chile y Vanessa. ¿Me puede generar 2 grupos? Sería uno de 2 y uno de 3. Claro, si es que quiere que les haga cuartos en el Zoom. Ya, pero no se vayan todavía. Chile y Vanessa. Aquí Y estamos. gracias, Shirley. Y sería José y Daisy, ¿no es cierto? José, Daisy y Carolina. Perdón, se quedó mi mano levantada, pero no quería decir algo más. Solo se quedó pegada. Gracias, Vanessa. Y Sandra, Sí. Jenny y Daisy. Ok, el primer grupo que tengo, Josué y Talía. Caso 1, 2 o 3. No saben cuáles son, así que sí. 2. Talía, A o B. Ok, 2B. 1, 2 o 3. No, solo A o B tenemos. A.
Shirley y Vanessa. Caso 1, 2 o 3. 3. 3. Por eliminación les queda el B porque ya eligieron el A. Ok. Tania y Franklin. Tenemos 1 y 2. Todavía nos queda uno del 2. A o B. Del 2. Ah, no, mentira, ya les tengo a ustedes 2B. Mentira, mentira. 2A. Se acabó el 2. Y entonces, Carolei, Daisy, José Antonio, a ustedes les queda el caso 1. ¿Qué eligen? ¿A o B? ¿El B? B. Perfecto. Les voy a poner en la pantalla los casos. Lo que ustedes van a hacer es determinar, tienen una determinada problemática social y desagregados cuáles son los desafíos de esa problemática. ¿Está afincada o está siempre arraigada a un territorio, a un espacio? ¿Siempre alude a una población? Hay una serie de desafíos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo ambiental, con distintas características. Eso es común a todos los casos. Y en todos los casos, desde la perspectiva de intervención, ustedes tendrían que, como grupo, definir o proponer cuál sería el modelo de intervención social de los que hemos visto en esta asignatura más adecuado para enfrentar ese caso. Si les toca el caso 1, literal A, el objetivo de su proceso de intervención es proponer una intervención social que aborde la integración de la comunidad en el tejido social. Si les toca el B, es promover un diálogo intercultural. En todos los casos tenemos una problemática planteada, pero tenemos 2 objetivos o propósitos de la intervención. Entonces, por favor, les voy a repetir cuáles son los que yo tengo registrados. Vamos a ir caso por caso. A las personas que están virtualmente les pido que tomen captura de pantalla. A las que están presencialmente les pido que tomen una fotografía, por favor, de los casos. Vamos a ir caso por caso y luego les repito qué es lo que yo tengo registrado que ustedes tienen que hacer. Este es el caso 2. Igual tenemos 2 procesos, digamos, o 2 objetivos planteados para un proceso de intervención. En todos los casos pido lo mismo. Desde su perspectiva, ¿qué modelo de intervención social sería el más adecuado? ¿Por qué? ¿Y de qué manera lo implementaría? La idea es simplemente generar una reflexión en torno a los modelos. No estamos diseñando un proceso de intervención social. Es simplemente generar una reflexión de cuál y por qué. Para conseguir esto, para enfrentar esa problemática, cuál y por qué. Y el caso 3, estamos en la misma situación, tenemos exactamente lo mismo. Todos son casos distintos, todos afincados a territorio, en todos tenemos una situación específica y tenemos que definir el modelo de intervención social en función de lo que sea que estemos buscando. Les repito, tengo Josué y Talía con el caso 2, literal B. Acá lo siento, al caso 3 le he puesto, quien tenga el caso 3, Shirley y Vanessa, les he puesto literal, pero es del B. O sea, pero dice A y C. Sí, sí. Entonces, en su caso, para mí era el B, todos son A y B, pero por alguna razón he tipeado mal ahí. Entonces, ustedes serían establecer brigadas de salud que ofrezcan servicios médicos de emergencia para atender enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y acceso a agua limpia. Ya la voy a corregir, pero tomemos por favor el C como B porque no tengo ningún otro literal, fue un error de tipeo. Tengo Josué y Talía. Gracias, Shirley. Josué y Talía con el 2B, Tania y Franklin con el 2A, Shirley y Vanessa con el 2B, que ahí sale como C y ya voy a corregir. Carolei, Daisy y José Antonio con el 1B. Y Sandra, Jenny y Daisy con el 3A. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí.
¿Necesitan que pase nuevamente por los casos? No. Entonces, No. ahí sí, Juan, ¿no es cierto, Juan José? Juan José, ayúdanos. ¿Ah? Para hacer esta actividad. Idealmente tendrán una conversación de unos 15 minutos y luego nos contarán 15, 20 minutos máximo y luego pasaremos grupo por grupo para que nos cuenten qué modelo eligieron. Primero, obviamente, cuál es la problemática que les tocó hacer a ustedes, qué modelo eligieron para implementar en ese proceso, por qué lo eligieron y cómo piensan que lo implementarían. ¿Sí? ¿De qué manera creen que podrían operativizar ese modelo? Le voy a pedir a Juan José que cree un par de salas de cuartos de trabajo para la gente que está en Zoom y yo propondría que al cuarto número 1 no les asignes, solo créales, si puedes, ¿no es cierto? Que el cuarto número 1 entre en Shirley Vanessa, al cuarto número 2 entren Carolei, Daisy y José Antonio. La idea es que tengan el mismo espacio para conversar que tienen acá los grupos y que sea un proceso dialógico. Que ustedes, además de revisar y repasar los distintos modelos, conversen respecto de los pros y los contras de cada uno de esos modelos para definir cuál sería el que mejor puede enfrentar el caso que se les ha planteado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Igual yo estaré aquí tanto para la gente de presencial como de virtual por si tienen alguna duda o pregunta y para virtual Juan José me contará si es que hay alguna mano pesada o algún pedido de algo. ¿Sí? Ahora sí. Ley, José Antonio. No saben que están de vuelta. ¿Qué tal? Sí, aquí estamos presentes. Aquí estamos Sí, aquí estamos. Allá, perfecto. Entonces, les voy a pedir por favor que compartan con la clase. Ustedes tenían que trabajar el caso 1B, ¿no es cierto? Estamos en el caso de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Quito. En los últimos años ha habido un aumento significativo de personas refugiadas y migrantes venezolanas en Quito, especialmente en los barrios del sur de la ciudad. Estas personas enfrentan múltiples desafíos en términos de vivienda, trabajo formal, discriminación y xenofobia, y en muchos casos falta de acceso a servicios. Como a ustedes les tocaba el literal B, su trabajo era pensar en un modelo de intervención social que sea adecuado para promover un diálogo intercultural y reducir la xenofobia
fomentando una convivencia pacífica entre la comunidad de acogida y las personas refugiadas y migrantes. Entonces les vamos a pedir, por favor, que nos compartan cuáles han sido sus reflexiones, qué modelo han elegido, por qué han elegido ese como el modelo más adecuado y cuáles fueron sus consideraciones respecto del modo de implementación, cómo lo implementarían. Cuando quieran. Listo. Sí, bueno, estuvimos conversando, un poco también revisando el caso y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que tiene varias situaciones que lo atraviesan más que una puntual. Entonces, lo primero que pensamos era que quizás era recomendable implementar más de un modelo, ¿no es cierto? Entonces, creímos que podría ser práctico la implementación de un modelo entre remedial y también de derechos. Remedial partiendo por el hecho de que el contexto que menciona hay bastantes carencias, entonces es un grupo y una población que dentro de la intervención también tiene que tener una respuesta a estos efectos, ¿no es cierto? Que son bastante críticos. Entonces, por eso la parte remedial. Y de derechos, justamente porque en este objetivo de promover un diálogo intercultural, también se da eso también lo que es la promoción y el empoderamiento de derechos, para hacerlo de alguna forma esto como un medio a la integración entre la población de acogida y la población de migrantes y refugiados. Entonces, sería más o menos esa combinación de esos dos modelos. También ahí le doy paso a mi compañera para que le extienda un poco más y luego responda las otras preguntas. Gracias, José Antonio. Carolina. Claro, justamente acotando lo que dijo José Antonio, básicamente sería un manejo de la intervención de dos modelos, remedial y derechos humanos. Derechos humanos, pues, es un modelo que sería basado en la creación de espacios de diálogo y encuentro entre la comunidad local y los refugiados venezolanos, utilizando aquí una metodología participativa y enfocada sería en la construcción de esas relaciones. Y también modelo de derechos porque a la larga, si es que vamos, por ejemplo, en el acceso a servicios, teniendo un trabajo formal, un trabajo digno, a la larga se crean las políticas públicas y, y también podríamos generar un sinnúmero de eventos donde se incluya como factores principales los refugiados venezolanos. Eso podría acotar en cuanto a los modelos de intervención social. Gracias, Carolina. Nos han Sí, hay respondido. también, Sigue, sí, iba José. a comentar también que algunas consideraciones que también les vimos como importantes era un poco porque, por ejemplo, el modelo participativo también diseña desde las bases, ¿no es cierto? A qué quiere responder o a qué objetivos quiere llegar. Y más bien aquí ya se plantean desde un inicio sus objetivos. Promover este espacio de interculturalidad. Entonces, tampoco es que ha habido un proceso participativo en el cual esas personas, esos beneficiarios y usuarios deciden cuál va a ser la intervención. Entonces, por eso tampoco lo consideramos como un modelo participativo en sí. Y también me parece que hay una forma también, un ejemplo para poder citar, se dan en algunas organizaciones la formación de promotores y promotoras comunitarias, en las cuales estos se forman dentro de lo que es el enfoque de derechos, para poder así ellos mismos, en base a ese conocimiento, generar una propuesta de cuál de esos derechos es el más urgente poder ser respondido a nivel comunitario, ¿no es cierto? Y ahí se hace una observación de con quién se pueden aliar o qué conexiones pueden llevar a cabo. Entonces, eso sería más o menos una especie de forma en la cual nos imaginamos esta intervención, ¿no es cierto? Muchas gracias, José Antonio y Carolina. Nos han respondido entonces, ¿qué modelo para ustedes frente a esta problemática, siendo una problemática compleja? Elegirían la implementación de dos modelos, en lo inmediato un modelo remedial, porque el problema ya se está presentando y es necesario darle frente y plantear alguna solución, pero también proponiendo soluciones al mediano y largo plazo, están pensando en un modelo de derechos humanos que permita, en términos de los procesos de intervención,
entre otras cosas, generar espacios de diálogo y un acercamiento y encuentro entre las personas en situación de movilidad humana y la población de acogida, pero también, y nos habló de eso ahorita José, la posibilidad de la formación de promotores y promotoras comunitarias que tengan un enfoque de derechos humanos, digamos, frente a la comunidad, ¿no es cierto? Ok, ¿tiene alguien alguna pregunta para los compañeros? Pueden. Lo que se menciona, por ejemplo, en los modelos contemporáneos es que se desarrollan a largo plazo. Entonces, por ejemplo, quizá una cuestión que era bastante problemática en nuestro caso y que lo que vemos también es cómo aplicar. Entonces, claro, si consideramos los actores, si consideramos actores locales, se deben al régimen en el cual están. Entonces, por ejemplo, si están 4 años, tal vez el modelo de implementación debería de verse quizá algo de mediano plazo, más allá de un modelo que esté orientado más a un largo plazo para medir los resultados. Entonces, de pronto, quizá cómo se aplicaría teniendo en cuenta el plazo de aplicación. Claro, compañeros, no sé si quieren decirnos algo al respecto. Si es que quizás nos podrían repetir la pregunta, a mí no me quedó muy clara. Claro, lo que nos decía Tania, bueno, Tania lo puede decir mejor. Preguntaba cómo se va a aplicar considerando los plazos de aplicación. Los tiempos, ¿no es cierto? Bueno, eso también es como que una pregunta muy importante para compararlo dentro de lo participativo, ¿no es cierto? El modelo participativo ya entendería yo que responde mucho al ritmo de donde se está llevando a cabo la intervención. Entonces sería muy relativo de cómo va reaccionando justamente la comunidad o el grupo social en el cual se interviene. Mientras que en este caso, claro, tendría que ser un poquito más directivo, que creo que es a lo que va la pregunta. Em, Por de ejemplo, alguna en el caso ay, perdón, pensé que ya culminaste, José Antonio. Yo solo iba a decir que claro que sería como que un tiempo más definido que abierto, pero eso nada más. Más bien en cambio te doy el uso del micrófono. Listo, gracias. Bueno, en el caso del modelo de derechos humanos, como principal punto para el éxito de esta intervención social es básicamente la participación, ¿no? de los actores. En este caso son los refugiados e inmigrantes venezolanos. En este caso es un paso a paso que se podría dar varias actividades específicas para poder tener un resultado positivo, como los talleres interculturales, voluntariado intercultural, eventos comunitarios, de pronto campañas de sensibilización y también con redes de apoyo comunitario, donde se pueda implementar o se requiere la colaboración de diversos actores como las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno local, medios de comunicación, en lo que es en el ámbito escolar también. Eso podría acotar. Muchas gracias. Carolei, vamos a ver qué surgen dudas respecto de cuáles serían las condiciones de implementación de los distintos modelos. Tania está preguntando porque ellos justo tuvieron esa misma duda cuando estaban pensando cómo responder a la problemática que les tocaba y un poco obedece a una visión. Y ustedes también tuvieron lo mismo, el pensar cuál sería el modelo ideal de implementación versus qué podemos hacer ahorita considerando que los recursos son limitados. Entonces ofrece un poco a cuál fue nuestro posicionamiento cuando nos estábamos enfrentando a la problemática y ya vamos a ver cómo se sigue resolviendo en el resto de los grupos. Gracias, José Antonio y Carolei. Vamos, por favor, con... No tenemos nadie más de caso 1, vamos con el caso 2. El caso 2A lo tenían Tania y Franklin. No, porque nadie más eligió el otro. Bueno, considerando nuestro caso,
y considerando sobre todo el objetivo, Querida, empecemos leyendo desde el el caso caso, porque no perdón. todo el mundo conoce. Ya. El caso 2 es migración del Ecuador continental en Galápagos. En Galápagos, la población insular ha experimentado un aumento en la migración irregular continental ecuatoriana. Las y los migrantes llegan buscando empleo, atraídos por mayores sueldos y por la inyección financiera del turismo en la economía local. Esto ha generado varias problemáticas. Conflicto cultural. Los migrantes tienen prácticas culturales diferentes, lo que ha generado conflictos con la población insular sobre el uso del territorio y los recursos naturales. Explotación laboral. Los migrantes trabajan en condiciones laborales extremas, sin contratos formales ni acceso a derechos laborales. Degradación ambiental. La llegada de más personas ha aumentado la presión sobre los ecosistemas frágiles. Desigualdad en el acceso a servicios. Las personas migrantes tienen problemas para acceder a servicios de salud, educación, entre otros, respecto a la población insular. A nosotros nos tocó el caso A, que es proponer una intervención social que promueva el diálogo intercultural entre migrantes continentales y la población insular y que aborde los problemas de explotación laboral y acceso a servicios. Bueno, lo que decíamos es que nosotros nos basamos en los problemas ya identificados en el objetivo. Entonces, en línea, por ejemplo, con promover el diálogo intercultural, planteamos que podríamos aplicar un modelo preventivo, tomando en consideración de que ya se presentan problemas digamos que ya presentan rasgos como tal, como el caso de la explotación laboral, las condiciones laborales extremas y la desigualdad en el acceso a servicios. Entonces planteamos un proceso de capacitación, tanto digamos, en asesoría de derechos, en protocolos para denunciar la vulneración de derechos y también para protocolos de acceso para los recursos que de pronto no conocen, dónde acceder o algunas solicitudes de pronto, y para garantizar, digamos, si bien la posibilidad de que sea inmediato, planteamos que se pueda unir tanto a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo los representantes de los diferentes niveles, tanto provincial, local y parroquial, de acuerdo a cómo esté distribuida la población. Y para ello pues, planteamos sobre todo centrarnos en el modelo preventivo terciario, tomando en consideración que ya es un problema ya evidente como tal, que ya se ha manifestado. Aunque se mencionaba que esto debe aplicarse a largo plazo, planteamos que sea más bien a mediano plazo, en tanto que como que hicimos un debate, quizá que le puedes comentar. Sí, justo lo que comentaba Tania en el grupo anterior, incluso existe este tema de la problemática del plazo, del tiempo en el que se debe implementar, sobre todo por la asignación de presupuestos y fondos que no van a ser de una manera inmediata. Entonces, aquí se mencionaba que podríamos utilizar lo que son fondos internacionales, quizás también en articulación con los fondos locales, con de los GAD, de los municipios, de la misma prefectura y ministerios que pueden intervenir de alguna manera. Es complicado y todo, pero es un modelo, una propuesta que queremos realizar. Como dijo también Tania, que se trata de restaurar, de reintegrar a estas personas migrantes con el objetivo también de reducir o eliminar las consecuencias de vulnerabilidades en su desarrollo personal y colectivo también. Entonces, este modelo creemos que es el indicado. También estábamos quizás ahí debatiendo un poco con el modelo de empoderamiento, que es en donde también se trataba de fortalecer las habilidades y las capacidades de las personas migrantes en este caso, pero bueno, al fin y al cabo nos quedamos con el modelo preventivo, terciario específicamente, con la asignación de recursos locales y fondos internacionales también, sobre todo enfocados en capacitaciones, espacios de interacción y los protocolos de acceso, que son en lo que se podría orientar de pronto a los migrantes que lleguen a tierras de Galápagos. Eso. Gracias, Franklin y Tania. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o comentarios para este grupo? No. No. Ok, yo sí tengo una chiquita. Es interesante la elección del modelo preventivo terciario porque ahí ya se ha manifestado un problema y lo que estamos haciendo es tratando de prevenir un problema mayor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya tenemos un conflicto cultural. Una de las premisas era fomentar o fortalecer el diálogo intercultural. ¿Cuál sería el problema mayor que estamos avisorando y tratando de prevenir con la implementación de este modelo? En el caso del diálogo intercultural,
Sí. Sobre todo las muestras de odio y xenofobia que ya se han dado lugar en otras provincias de acá del Ecuador. Entonces, por ejemplo, son ya acciones como sacar a la población migrante del, digamos, del territorio y mediante una serie de acciones violentas que pueden incluso poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, ese sería como el escenario más trágico, de alguna forma, de los problemas de diálogo intercultural. Sí. Muchas gracias, compañeros. Y vamos a seguir. Seguimos con Josué y Thalía en el 2D. Leímos ya, el caso es el mismo, pero el objetivo de su intervención cambia, entonces les vamos a pedir que empecemos leyendo el objetivo de la intervención. Seguimos con la migración del Ecuador continental en Galápagos. Con respecto al caso 2, migración del Ecuador continental en Galápagos, teníamos el objetivo B, que era promover prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental de las actividades humanas en la región y protejan los derechos de las personas y las comunidades. Con Josué estábamos viendo justamente que en un primer momento se realiza el enfoque de intervención clásico remedial, con base en un diagnóstico técnico y que puede ser también participativo, ya que se van a considerar a los grupos ambientalistas locales, expertos, ONGs e instituciones públicas. Y también que se construya una intervención inmediata para los principales puntos de riesgo, debido a que se considera las Islas Galápagos como patrimonio natural de la humanidad. Y en un segundo momento, o que después se transicione también a mediano y largo plazo, en un proceso de intervención sistémico que incluya un programa de educación ambiental y que también puede ser por barrios en las islas, incluyendo a todos los sectores, tanto en turístico, al público, a ONGs o organizaciones civiles, perdón, y que sea un programa para las comunidades y los residentes nacionales continentales y que se genere esa cohesión e inclusión social. Además, que también el sector turístico se realice un turismo sostenible, que se cree un número máximo de visitantes, creando, ¿cómo es? Regulación. Que se den situaciones de regulación, o que se creen regulaciones para las personas que viajen allá a conocer las islas o que decidan tener su residencia ahí. También que se realice en este aspecto regulación del trabajo, de uso del suelo y que se incluyan los derechos de personas y de la naturaleza. Sí, eso en general, también considerando que en el país la naturaleza tiene derecho, también puede traer en este caso justamente a considerarlo en el tema judicial, cuando hayan casos ya de riesgo pero sobre todo creíamos también a largo plazo que se vaya creando regulación para que justamente haya sostenibilidad en las islas y tanto en el tema del trabajo para que pues no se decía la historia que está yendo tanta gente, entonces existe esta regulación y se incluyen los derechos, ¿no? Porque no se trata de decir, ¿saben qué? Dejan de trabajar aquí y se van, ¿no? Hay que ver un proceso, ¿no? De sostenibilidad en las islas y como también mencionó Thalía, de turismo, creo que es algo de lo que se discute mucho hoy en día, que si bien antes se veía como un ingreso económico y decían que vengan la mayoría de personas, y esto no solo pasa en las Islas Galápagos, también pasa en Cuenca y zonas donde tienen los mejores servicios públicos comienzan a convertirse en zonas de ingreso turísticos para pocos y expulsa a la gente de alguna forma, ¿no? En este caso, en Galápagos no hemos escuchado que pase exactamente esto de expulsión en los propios locales, pero sí puede ser en este caso de nosotros en el tema ambiental que comienza a haber una sobreexplotación del espacio, por así decirlo, del territorio en base al turismo. Entonces, eso, básicamente hemos dicho en dos momentos un enfoque de intervención distinta. Hay cosas que deben hacerse inmediato y también considerando incluso el tema de animales domésticos, que también hablábamos dentro del programa de educación ambiental, que eso, si bien va un poco más a largo plazo, también es con las comunidades. Tenemos noticias de que perros y gatos justamente provocan muchos problemas, ¿no? Se matan a las iguanas, matan a esta fauna endémica que existe en las islas.
Entonces hay distintas aristas ahí que solucionar y que eso ya iría con un enfoque sistémico poco a poco dentro de este paraguas que decíamos de un programa de educación ambiental. Sí, eso. Perfecto, compañeros, muchas gracias. Tenemos entonces dos momentos claros marcados. La primera respuesta sería un modelo remedial, entendiendo que la problemática está desarrollándose en este momento y es necesario darle solución, pero al mediano y largo plazo tratar de implementar un modelo sistémico que permita otras formas de vinculación entre la población local, la población en situación de movilidad humana, incluso quienes llegan en condiciones de turistas, preservando o haciendo un balance entre los derechos de la naturaleza, por un lado, pero los derechos de las personas, sus posibilidades de subsistencia y la fragilidad del medio ambiente, a través de un proceso de, digamos, o un proyecto muy largo de concientización, pensaría, y de educación ambiental también orientado a la conservación. ¿Alguna duda, pregunta? No, de las compañeras, compañeros que están virtualmente, ¿no? ¿Nada? No, está claro. Listo. Muchas gracias, compañeros, y vamos con el caso 3. Sandra, Jenny y Daisy, vamos con el 3A. Empecemos igual que en los otros casos, leyendo el caso y su objetivo. A nosotros nos tocó el caso 3A de las inundaciones en comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ya. Es una comunidad indígena de la Amazonía ecuatoriana. Las familias son afectadas por inundaciones estacionales en época invernal. Estas inundaciones han destruido viviendas, cultivos y caminos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica. Las condiciones precarias han empeorado debido al aislamiento geográfico de la zona. Esto ha generado varias problemáticas. Acceso limitado a agua potable y alimentos. Las familias afectadas no tienen acceso a agua potable y dependen de fuentes naturales contaminadas. La falta de alimentos ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de la comunidad. Condiciones de vivienda inadecuadas. Las viviendas han sido dañadas por las inundaciones y muchas familias no tienen un refugio adecuado para protegerse de la inclemencia climática. La falta de acceso de salud. Las comunidades no cuentan con centros de salud cercanos, lo que impide recibir atención médica adecuada, especialmente en caso de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. A nosotros nos tocó analizar la pregunta A, establecer un programa de entrega de alimentos, agua potable y kits de emergencia, así como la provisión temporal de refugio de emergencia para las familias afectadas. Bueno, según nuestro análisis, el modelo que vamos a utilizar es el de asistencialismo, en primer lugar, porque es de ayuda inmediata, es vertical y es temporal porque no perdura en el tiempo. También la implementación e intervención, aquí haríamos un análisis del impacto del desastre natural, identificar el número de comunidades afectadas, planificación de los recursos que cuentan para enfrentar el desastre y articulación con los diferentes actores. Y aquí vamos a desarrollar cada uno de estos análisis. Bueno, el momento de la implementación, lo que nosotros hemos considerado es que vamos a hacer un análisis exhaustivo del impacto de la inundación dentro de las comunidades. Vamos a identificar el tema de cuántas comunidades están afectadas, el número de comunidades, las personas también, si es que hay casos, entre comillas, emergentes, si es que hay personas que requieren atención hospitalaria posiblemente inmediata. También hacer una planificación para saber, o sea, todo es de manera rápida. Una planificación para saber con qué recursos se cuenta en ese momento y qué es lo que más requieren, lo más urgente y lo más emergente que se requiere ese momento.
También hemos considerado una articulación con los diferentes actores, sean gubernamentales y locales, entre instituciones como está el Ministerio de Salud, el MIES, Gestión de Riesgos, Cruz Roja, el Ejército, el MIDUBI. También están los líderes comunitarios que serían los primeros en actuar, en comunicar. Y en esta articulación, pues también sería, no entiendo tu letra, ¿cómo estaba? Sería buscar el apoyo de las donaciones con diferentes espacios. Entonces, estas donaciones, lo que a nosotros nos correspondía es la donación de agua, donación de víveres, la creación de refugios temporales y eso, no sé, algo más. Porque fueran las notas y no entiendo la letra. Eso, básicamente. ¿Algo más? Ya, bueno, en este caso nosotros, como sabemos, con este modelo damos atención inmediata, entonces, ¿quiénes van a ser nuestros voceros? Si estamos hablando de comunidades, serían los líderes de las comunidades que una vez que socializan la situación emergente con las autoridades, que en este caso podría ser delegado el municipio, pues se haría esta red de apoyo. Entonces, la intención es que con este modelo se pueda brindar la atención inmediata, como bien se mencionaba, con los kits de alimentos, con tema mediante donaciones, el tema también de refugios emergentes. Entonces, es importante para nosotros que estos actores que hemos mencionado puedan brindar ese apoyo. Y recalcamos este modelo por el tema de que no es permanente, sino es de manera temporal. Como bien dice, es una emergencia ocasionada por un desastre natural. Eso sería. Perfecto, compañeras, muchas gracias. Entonces tenemos el modelo asistencialista. Lo eligieron porque su intención es brindar ayuda inmediata, temporal, para superar una situación de crisis o emergencia coyuntural. Tendrían o articularían con diversas contrapartes, mencionaron el MIDUBI, pero también buscarían, digamos, donaciones para armarse de los kits de alimentos y demás que requieren para enfrentar la emergencia. Harían un proceso de análisis de impacto, definición de los recursos con los que cuentan, las necesidades concretas, digamos, de la situación y tendrían como voceros o trabajarían cercanamente con los líderes comunitarios para dar una respuesta. ¿Alguno de los otros grupos tiene alguna duda o consulta, o los compañeros de virtual? Pero es más, con respecto a después de que ya pase la situación de emergencia que ya se implemente el modelo, ¿ustedes serían factible o posible que se pueda aplicar algún modelo contemporáneo? Bueno, sí, un modelo contemporáneo, por ejemplo, de empoderamiento, para cuando ya haya terminado la emergencia, que se generen otros mecanismos de prevención o otros mecanismos de concientización? Sí, justo ahora que les escuchaba hace un momento a ustedes también, creo que eso nos faltó, es el agregar el modelo sistémico también, porque tendríamos que ver después del desastre una atención, puesto que se da la atención inmediata, pero hay personas que se van a quedar sin vivienda, se van a quedar sin sus objetos personales. Entonces, se tendría que evaluar también esa situación de cómo la población fue afectada y de qué manera, en este caso, el gobierno por derecho tendría que también atenderlo, pero también a ver, si fuésemos nosotros los que estamos atendiendo, buscar esos recursos para poder atender justamente esas necesidades de las personas que han sido afectadas. Eso, ¿no? Compañeras, ¿algo más? Sí, de hecho yo también estoy de acuerdo. Este modelo, como bien nosotros mencionábamos, era solo temporal y se han dado ya casos, todos conocemos algunos casos en donde las deficiencias del mismo es que dejamos casos aislados y quedan más vulnerables. Entonces hay que atender esas vulneraciones de derechos. Donde otro modelo que, como bien menciona mi compañera, sea sistémico y de manera integral pueda actuar para poder satisfacer esas necesidades que ahora están insatisfechas en estas comunidades. Eso. Perfecto, muchas gracias, compañeras. Y vamos, por favor,
con el último grupo de Shirley y Daisy y Vanessa para hablar del caso 3, ahora sí ya ve, del caso 3B. Voy a empezar. ¿Ya están listas, compañeras? Sí. Ya, perfecto. Entonces, empecemos igual que en los otros casos, leyendo en este caso el literal B, porque el resto, el contexto ya lo conocemos, y con el desarrollo de su propuesta. Ya. En el literal B, nosotros tenemos establecer brigadas de salud que ofrezcan servicios médicos de emergencia para atender enfermedades derivadas de la falta de saneamiento y acceso a agua limpia. Entonces, bueno, nosotros vimos que era factible la implementación de dos modelos. Consideramos el modelo asistencial y el modelo remedial. En el caso del modelo asistencial consideramos porque es el modelo que busca asistir o apoyar inmediatamente el caso de emergencia por la inundación y porque a partir de ello surgieron varias problemáticas, entre ellas está la falta de agua potable y la falta de centros de salud que también han sido afectados. Entonces, por tanto, al momento no hay atención médica adecuada e inmediata para poder solventar la problemática de las enfermedades que surgieron por contaminación del agua. Y también, como decíamos, creímos que que frente a esta coyuntura nacional también era factible aplicar el modelo remedial, porque a falta de agua potable surgieron las enfermedades de la población y por lo tanto necesitan de atención médica individualizada en toda la población, que a más de la inundación también se vieron afectados por las enfermedades. Entonces, como una breve propuesta, se implementaría atención médica a través de las brigadas de salud con el trabajo conjunto de actores como es los bomberos, la Cruz Roja, ONGs, municipios y voluntariados y también la iglesia. A eso llegamos. Gracias, Daisy. Tal vez Vanessa o Shirley tienen algo que agregar. Bueno, escuchando a las interpretaciones de cada uno de los grupos, se le agregaría también, pensaría yo, todo lo que es la gestión de los recursos para donaciones de todo lo que es el tema de medicinas, vacunas, con la finalidad de ayudar a toda esta gente que va a necesitar este tipo de atención, porque no es solamente trasladar las brigadas, trasladar a los médicos, sino trabajar con todo este tema de la justificación, de buscar los medicamentos necesarios para ayudar a solventar cualquier enfermedad que se pudiera presentar en el momento. Y bueno, para finalizar, hablando un poco del contexto, porque como todos sabemos, la intervención social tiene que ver también con el contexto, ¿no? Hablando de un contexto a futuro, obviamente un problema de inundaciones grandes atrae enfermedades que no necesariamente son de resolver de forma inmediata, problemas de vivienda, problemas sanitarios. Disculpen que está mi perra ladrando al fondo. Problemas sanitarios. Entonces, claro, acá si hablamos de un sistema, hablando de un contexto futuro, si el problema es mayor, sería un sistema sistemático en donde se involucren lo que es el Estado, el municipio, el presupuesto, porque ya se vuelve un problema más general que requiere de sistematizar también hasta incluso temas de educación, porque obviamente no van las personas al colegio, hay falta de alimentos, entonces se vuelve algo que necesita una intervención sistemática futura. Ok, muchas gracias, compañeras. Lo que nos están planteando entonces inicialmente es una mezcla entre el modelo asistencial y el remedial. El primero pensando en brindar una respuesta inmediata a la coyuntura de la inundación, y estamos ahí a tono con la solución que nos dieron las compañeras igual para una situación de crisis, en el mismo caso, aunque con otro objetivo. Y el modelo remedial, sobre todo en términos de el establecimiento de brigadas de salud para enfrentar los problemas de salud que esto genere. Y luego, claro, ya vienen consideraciones respecto de la implementación, como el tema de gestión de recursos y la posibilidad de a futuro pensar en
la aplicación o implementación de un modelo de intervención sistémica más bien que permita darle la vuelta un poco a esta situación. En los casos que ustedes han abordado, han surgido el modelo remedial, el de derechos humanos, el modelo preventivo, nuevamente el modelo remedial, el sistémico, el asistencial, el modelo remedial otra vez, el sistémico. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos dado vuelta por distintas situaciones que nos dan cuenta de que los modelos de intervención tienen que ver con la naturaleza del proceso de intervención, el contexto en el que se está dando el objetivo de esta intervención. Es un poco para acotar lo que habíamos estado conversando al inicio de clase de cuáles son mejores o cuál es un mejor modelo que otro. A lo mejor depende mucho de las condiciones, de qué es lo que estoy buscando, de cuál es el contexto de implementación, de cuáles son mis opciones y posibilidades, cuál es mi capacidad real de enfrentarme a esa intervención, que es justo lo que ustedes en el seno de sus grupos tuvieron que discutir para llegar a la conclusión de qué modelos implementar. Les agradezco mucho por el ejercicio y creo que el día de hoy son 10 para las 9. Son 10 para las 9, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? Ah, Daisy, perdón. Sí, profesor, lo quería acotar algo. Bueno, ahora que estaban analizando todos los grupos, yo creería que en este último caso que hablaba del tema de agua potable y saneamiento y todo eso, yo pensaría que también se podría aplicar un modelo preventivo, porque si bien decía que estas inundaciones se daban en ciertas épocas, eso ya se tenía previsto. Y en el caso del modelo preventivo decía que era como que evitar o hacer que se hagan más grandes los riesgos o el problema de Tone, decía. Entonces, si a ello yo diría que se debería tener ya un plan de contingencia para actuar en estos casos de desastres que ya están previstos en ciertas épocas. Eso, profe. Perfecto, Daisy, muchas gracias. Efectivamente, el planteamiento del caso incluye el hecho de que estas son inundaciones estacionales, es decir, hay cabida para una respuesta inmediata para enfrentar la crisis, pero también para pensar en procesos más sostenidos y en ese caso el modelo preventivo o el modelo sistémico u otro acercamiento podrían brindar soluciones para enfrentarnos a la situación. Vamos a dejar el día de hoy la clase ahí. Terminamos 10 minutos antes porque hay que cerrar la sala. Para los compañeros que están en virtual, muchísimas gracias. Para quienes estamos aquí hay que dejar todo limpiecito porque el Manuelito nos pidió que lo hagamos. Les agradezco mucho y nos veremos igual mañana a las 8 de la mañana.